Paz de Cristo, hermanos. El Señor Jesús les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más una lección más de estas que recibimos cada semana. Queremos desear que usted esté pasando un muy buen tiempo, que el Señor le esté ayudando en todo y que la gracia de Dios sea con usted cada día. Bueno, vamos a ir entonces a la lección de hoy. Como cada semana compartimos una lección, estamos viendo los 12 frutos del discípulo. Hemos visto antes la integridad, el discernimiento, la unidad y la pureza. 4 frutos que debieran estar en nosotros, que debieran desarrollarse por medio de la fe en la palabra de Dios. Y ahora vamos a estar viendo la empatía, el fruto de la empatía. Vamos a primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 8 y en el verso 9 en adelante vamos a estar leyendo. Dice así: en el nombre de Jesús. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Ahí está la palabra en la cual vamos a estar viendo el tema de la empatía, el fruto de la empatía. La empatía es poder ponerse en el lugar de los demás, sentirse en el lugar del otro en los momentos de dificultad, adversidad y también de alegría. El poder disfrutar con los que están disfrutando un buen momento, alegrarse por ello, y también poder sentir el sufrimiento del otro, pero como algo que me importa, no simplemente en una forma lastimera, sino más bien con una forma interesada de querer ayudar, poder hacerle saber que uno está ahí para ayudarle a pasar el mal momento. Eso es la empatía. Más vamos a ver cómo se desarrolla en la enseñanza, cómo nos quiere a través de esta instrucción, la palabra, modelar nuestras vidas para que seamos empáticos los unos con los otros, poder orar los unos por los otros, interesarnos en profundidad, en sentimiento, los unos con los otros, los hermanos y con los no hermanos, con todo aquel que pasa alguna, que usted y yo veamos que está pasando por alguna necesidad en la cual nosotros podamos hacer algo por ellos. Así que vamos a estar viendo en el nombre de Jesucristo. Entonces la introducción de la enseñanza nos dice: la unidad en el cuerpo de Cristo se cultiva mediante un proceso de compartir la vida diaria, cuidando y considerando las necesidades del otro, poder estar observando y experimentando también, conociendo el momento en que está el otro y nos importe. Fundamentalmente significa entonces preocuparse por los demás, tener interés por los demás, en lugar de centrarnos en nosotros mismos. Pues hoy en día la gente tiende a aislarse y a tener
tiende a ocuparse de su propio bienestar nada más, buscando estar bien y no complicarse con los demás, no meterse mucho con los demás, no complicarse con la vida del otro. Esto en Cristo no es así. Vamos a ver que el Evangelio nos enseña que debemos estar preocupados de nuestro hermano. Le dijo el Señor, según la Escritura, dice en Génesis, a Caín le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Porque es muy importante saber dónde está el hermano, la situación en que se encuentra. Y la gente hoy en día no está muy interesada en los demás, está más interesada en sí misma. Tendemos a vivir con los ojos vendados, no estamos interesados en los demás, por tanto estamos ocupándonos de nuestros propios negocios, más bien de nuestro propio bienestar. Y al estar ocupado en estos propios asuntos, no nos deja tiempo, no nos damos el tiempo, porque todo tiene su tiempo. También la Escritura nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora debajo del sol. Entonces nosotros debiéramos tener tiempo para todo, pero hoy en día como que no tenemos tiempo, está todo muy convulsionado, todo va a suceder, y suceden tantas cosas y cada vez más horrendas. Entonces eso también nos va haciendo indolentes, nos va haciendo mantener una humanidad indolente. Por tanto, no nos preocupamos por nadie ni qué está pasando alrededor nuestro. Al pertenecer nosotros a la iglesia, al cuerpo de Cristo, cuando decimos la iglesia es el cuerpo de Cristo, la comunidad que reconoce al Señor como su Dios, no nos hace inmune a esta tendencia de la humanidad. Estamos en el mundo y nos vemos contagiados y contaminados y movidos también en ese mismo sentir. Entonces, también seguimos ese mismo modelo y nos vamos encerrando en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestra familia y en lo que nos concierne más estrechamente. Y esto va haciendo que la empatía en nosotros vaya desapareciendo, desvaneciéndose, se va. Entonces hay muy poca empatía en nuestras vidas. Vamos a ver que Jesucristo ejemplificó muchas y excelentes cualidades en su vida para hacernos a nosotros ver una vida más plena, más llena, más satisfactoria. Y entre todas estas cualidades que él mostró, la más esencial, podríamos decir, fue su compasión por las personas. Dice la Escritura que el Señor veía a las multitudes, viéndolos a todos, como ovejas sin pastor. Y cuando él hace esa expresión, está diciendo las ve como débiles, los ve como desvalidos, sin protección, muy débiles, frágiles, indefensos, eso es, sin defensa. Cualquiera los puede agredir y dañar, y el Señor se conmovía por eso. A veces no nos damos cuenta de que muchos de los milagros que Cristo hizo, como sanar a los enfermos, fueron el resultado de su profunda compasión por las personas, por las almas, por nosotros. Jesús no era solo un hombre de fama, de poder, de autoridad, que andaba dándole sanidad conforme la gente le pedía cada día milagros y él los hacía y se hacía alguien de mucha fama. Al contrario,
Él buscaba pasar desapercibido, pero era muy empático con los que estaban necesitados, y ahí se demostraba su necesidad profunda, intrínseca de querer ayudar, estar interesado por los demás. Jesús fue un hacedor de milagros, sí, pero lo que lo movía a hacerlos era la compasión que Él sentía por nosotros, por las personas comunes, sobre todo por las más débiles. Hay una ocasión en que en verdad captura esta verdad que estamos hablando. La encontramos en Marcos capítulo 1, versos 40 y 42. Es la historia del hombre leproso, un leproso que se acerca al Señor, que viendo que el Señor podría hacer algo por él, vino a él, dice la Escritura, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Esta ilustración habla de la empatía. Al Señor lo movía la necesidad de ayudar al necesitado. Este hombre es un leproso. La lepra es una enfermedad degenerativa de la carne. Se pudre la carne, por tanto maloliente, heridas, y era contagioso. Entonces la gente no se acercaba a ellos. Los leprosos eran gente que se podía reunir, personas que se podían reunir entre leprosos nada más. Y cuando por necesidad de alguna necesidad propia del diario vivir, tendrían que andar entre las gentes civiles normales, ellos tendrían que anunciar que eran leprosos para que la gente se apartara, no fuera a tocarles. Pero este hombre, viendo que está el Señor ahí, que le puede ayudar, le dice: si quieres, mira, si quieres me puedes limpiar. Y el Señor le dice: sí, quiero. Tiene el interés, sí quiero, pero no solo eso, porque él solo podría decir quiero, y él podría haber sido limpio, ¿verdad? Si el Señor Jesús, Dios poderoso, todopoderoso. Y la Escritura dice: teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Ahora, ¿cree usted o puede imaginarse usted que tenía que tocarlo para hacerle sano? No necesariamente, pero el tocar a otra persona es hacerle saber que estamos ahí, estoy aquí. Un abrazo, un estrechar la mano, un sobar el lomo, la espalda, y con suavidad entregando un poco de consuelo, es muy importante. Y este leproso sintió ese toque que quizás de cuánto tiempo que no lo sentía, que nadie le tocaba. El Señor le tocó. Y así que hubo hablado, al instante la lepra de aquel se fue y él fue limpio. Entonces el Señor tiene esta capacidad y esta virtud de la empatía. Este hombre vino a Jesús con la esperanza de ser sano, y fue sano porque se encontró con un Señor misericordioso, con un corazón movido a la misericordia, movido a la compasión. Y el mismo verso lo dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, entonces fue y le tocó. La compasión lo mueve. La compasión a uno lo mueve a hacer algo. Nos mueve a actuar. Hay diferencia entre ser lastimero, sentir lástima de los demás, a ser movido a la misericordia o
ser compasivo. Al ser compasivo es la acción la que nos muestra compasivos. Y el Señor se mostró compasivo para con este hombre. Y Jesús actúa con compasión y nos invita a nosotros también a que actuemos en compasión. Vamos a ver 3 maneras de ejercitar la compasión. El primer punto es extender la mano. El Señor lo tocó. Debido a que sintió compasión, Jesús le extendió su mano a este hombre. La misericordia hará que lleguemos a lugares donde normalmente nosotros no llegaríamos. Nos mueve la compasión a hacer algo más. Nos sacará de nuestro círculo de la comodidad y nos llevará más allá de nuestras propias necesidades y deseos. Es necesario que Dios nos mueva y que nos llene de esta virtud que es la compasión. Necesitamos que Él amplíe nuestra esfera de influencia. Debemos pedirle al Señor que nos use en los medios que nos movemos y que la gente pueda ver en nosotros una actitud compasiva. Necesitamos misericordia y el sentimiento de compasión mostrará que el Señor está haciendo una transformación de nuestras vidas. Él se estará moviendo en nuestra vida. Porque la compasión es la que movió a Jesús y movió a Dios venir hacia nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la Escritura nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, que dio a su Hijo, lo dio en rescate por nosotros. Él vino a pagar nuestras culpas y nos liberó de ellas. Y entonces podemos ver la compasión de Dios hacia nosotros en la expresión en acción, clavado en la cruz. Y luego de ahí clamaba al Padre diciéndoles, perdónales porque no saben lo que hacen. Compasión. La compasión no da lugar a ningún otro sentimiento que no sea el de estar ayudando al necesitado. Y nosotros estábamos necesitados de salvación. Estábamos muertos, como dice Pablo, en nuestros delitos y pecados. Entonces, Dios se interesó tanto por nosotros que no vio la cruz como demasiada carga, demasiado sacrificio por nosotros, aunque es un sacrificio enorme, grande. No podríamos nosotros llegar a evaluar qué tan grande. El santo, el justo, vino a pagar por los pecadores, por los perversos, para que pudiéramos arrepentirnos y alcanzar salvación y vida eterna, movido de compasión de Dios. Jesús extendió su mano, tocó a este leproso. Eso representa la acción misma de querer no solo limpiarlo de su enfermedad, sino además decirle, entregarle el sentimiento del compañerismo. Estoy en verdad contigo, me interesas. En este caso para nosotros el Señor moviendo su mano, tocando su mano, nos representa los recursos que Dios nos ha dado, el conocimiento de la palabra, el poder hacer algo, el tener los medios en alguna ocasión de poder ayudar, socorrer, exponer a disposición del necesitado los dones que Dios nos ha dado, el orar, el rogar por ellos, el enseñarles, darles luz de la palabra para que puedan salir de su estado de necesidad y poder una vida, restaurar su vida, rescatar su alma de las tinieblas. En el caso del perdido,
en el caso de los hermanos, para ayudarle en el mal momento que pasan, que cuando uno está en problema parece que se siente solo y es que el dolor, la aflicción no lo deja ver a uno que hay más donde moverse, buscar ayuda. Entonces nosotros, la empatía nos hace acercar esa ayuda al necesitado. Punto 2. Debemos compadecernos en el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor hizo que Dios viniese a nosotros por medio de Jesús. El amor que Dios tiene por las multitudes hizo que se moviera a ayudar a ese leproso. La compasión hará que podamos abrir los ojos ante las situaciones de las cuales normalmente pasaríamos como tratando de evitar verlas. Al compadecernos y poner nuestra mirada en alguien más para poder ayudarle en su necesidad, esto es lo que va a despertar el amor de Dios en nosotros. A veces nos da miedo acercarnos para tratar de ayudar a la gente, especialmente a quienes viven sin Dios. Jesús, por otro lado, se compadece de nuestra debilidad. Él hizo lo que otros temían hacer. Tocó al leproso. Vino por nosotros, pecadores. Y nosotros debemos ir por los necesitados, no importa si creen o no, porque tal vez nuestra acción hará que crean en Dios. Y eso es muy importante, va a ser una ayuda, un socorro muy importante para el perdido. La compasión nos llevará a hacer acciones que en nuestro raciocinio individualista de este mundo no lo podríamos hacer si no fuéramos movidos por el amor de Dios. Y así como a Jesús no le atemorizan nuestros dolores y problemas, a nosotros tampoco debe atemorizarnos acercarnos a los necesitados, llevando una palabra de consuelo, una ayuda, así que podemos hacerlo y sacarlo de la angustia, del dolor, del pozo cenagoso, como dice el salmista. Porque Él nos rescata del hoyo en nuestras vidas. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nosotros debemos tomar esa misma actitud. Él se compadece de nuestras debilidades porque Él mismo vivió nuestros dolores. Él sufrió el abandono, la traición, sufrió la culpa que no era suya, el castigo de esas culpas lo asumió. Entonces, en condición de hombre, en esperanza del socorro divino, vivió todo ello. Así también nosotros debemos movernos a la compasión de Dios se mueva en nosotros, con el amor de Dios. Cuando nos ponemos en el lugar de alguien más y nos identificamos con ellos, ahí se manifiesta esta gracia, este don, esta virtud de Dios. A veces la receta más eficaz para la sanidad emocional es el estar dispuesto a relacionarse con aquellos que están pasando dificultad. Ahí se va a manifestar el poder y la gloria de Dios. En Lucas capítulo 10 tenemos el pasaje del buen samaritano
en que pasa un levita, pasa un sacerdote y no hacen caso del herido porque se podían contaminar o porque lo ignoraron, pero ellos eran conocedores de la verdad, pero no estaba en ellos el amor de Dios. Vino un samaritano considerado pecador o poco devoto o poco creyente o infiel. Sin embargo, el samaritano vino y tomó a ese hombre y lo puso al cuidado de alguien y luego a ese le pagó para que lo cuidase aún más. Por supuesto es que Jesús. Es Jesús el que vino por nosotros que estábamos heridos, con nuestra vida destrozada, destruida sin Dios. Y Él vino y reparó todo. Y además pagó por curar nuestras heridas. Estábamos heridos del pecado, de la maldad. Y Él pagó en la cruz, con su sangre, con su vida. Y dijo que volvería. Y cualquiera que accionare ayudando a este herido recibirá recompensa a su regreso. Eso es lo que nos encargó a nosotros ahora. Empáticamente estar preocupado de los demás, en el sentido de mi hermano, mi compañero. Entonces, tenemos el punto primero, extender la mano, ayudar, estar dispuesto a accionar, a hacer algo. Punto 2, a ser movidos por el amor de Dios en compasión. La compasión, el amor de Dios nos llevará a hacer algo. 3, hablar palabra de vida, hablar el Evangelio, las palabras que estimulan, las palabras que hacen que el que está en dificultad se estimule a sobreponerse. Jesús declaró palabras de vida al leproso. No fue sino hasta que Él habló que la lepra desapareció. Si Jesús no habla las palabras quiero, no habría sido limpio. Las palabras de compasión pueden sanar las heridas de un corazón roto y traer consuelo a alguien que sufre. Nunca debemos subestimar el poder de la palabra, más cuando está estimulada por el amor de Dios. La palabra que estimula, que socorre, que anima, más mostrando el amor de Dios, el amor, la misericordia, la gracia divina. Estimular con palabras de aliento. Anímate, el Señor te ama, el Señor va a oír si pides, si clamas. Yo pediré por ti, yo estaré orando por ti. Palabras que hacen que la persona en dificultad se estimule. Por eso nos pide que debemos orar los unos por los otros. Y debemos soportarnos los unos a los otros con amor en Cristo. El amor compasivo, palabras de vida. Podemos hablar la palabra de fe, estimularle a creer. Ven al Señor, el Señor te va a ayudar, no te va a abandonar, no te va a dejar. Él vino a morir por ti como lo hizo por mí y por todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en el Señor crea va a vivir y no va a morir. Porque la Escritura dice que aunque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros con palabras persuasivas de bendición de Dios, del Espíritu Santo, vamos a
sacar aquel del momento de angustia que pueda estar pasando. Jesús dijo: quiero ser limpio, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. No fue solo el milagro de ser limpio lo que cambió la vida del leproso, sino también el oír las palabras, ya estimularle: ya no estás sucio, no estás contaminado, tú eres limpio, levántate. Nunca alguien se acercó a decirle: ven, ¿sabes qué? Tu lepra puede ser limpia. Al contrario, quien lo veía le decía: oh, leproso, hay que huir, no lo toquen, te puedes contagiar. Estaba muy solo, muy angustiado, tiene que haber estado en agonía, nadie le tocaba, pero el Señor le tocó. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en la lengua, en el poder de la lengua. Lo que nosotros digamos puede traer mucho provecho a la gente, puede estimularle a salir del hoyo, porque el Señor rescata el hoyo en nuestra vida. Dice: Él sana todas tus dolencias, Él perdona todas tus iniquidades, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y de misericordia. El salmista está hablando y estimulando: pues confía en Él. Esa es palabra de vida, hablar palabra de vida, hablarle a las personas que hay un Dios misericordioso, aún entre nosotros mismos, cuando estamos en desaliento, oír, que nos estimulen con la palabra tiene vida. Jesús dice: el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. San Juan 10:10. Ahí está Jesús hablando que la destrucción que podemos sufrir en esta vida, Él la repara, Él la sana. Aunque nos vengan a destruir, no nos destruirán. Aunque nos vengan a dañar, no podremos sufrir daño, pero el Señor lo va a reparar, porque Él viene a darnos vida y vida abundante. Entonces las palabras nos van a estimular a nosotros en la necesidad que nos hallemos. Hay mucha gente en depresión, hermanos nuestros en depresión, en angustia, en soledad. Necesitamos decirles que les amamos, que nos preocupan y que estamos orando por ellos. Y si podemos hacer algo, algún toque, algún gesto, alguna acción, debemos hacerla, estimulada por el amor de Dios, estimulada por la palabra. Necesitamos. Si cultivamos un corazón compasivo, podremos alcanzar muchas personas para Cristo. Y podremos crear una comunidad fuerte, firme, que no estará sola, estará estimulada por el compañerismo, por el amor de Dios en nosotros. Mirad cómo se aman, dice el Señor. Que la gente nos verá y nos dirá: mirad cómo se aman, porque nos ayudamos, no nos abandonamos. Y la Escritura habla de no mirar en menos a los débiles. Por causa de los débiles, no es para, cuando habla de débiles, de los que en su fe no han alcanzado madurez, entonces son más débiles. Entonces aquellos hay que mirarlos con compasión, con amor, con cuidado, y no andarlos juzgando por lo que hacen, sino estimularlos a que hagan bien. Aquí habla del comer carne. Por cierto, está hablando de que si yo que sé que todo lo que puedo comer me hace bien y no hay mal en ello porque Dios lo hizo y es bueno, Pablo enseña sobre eso, dice: por causa de mi hermano que es débil, que conoce que lo sacrificado a los ídolos en su conciencia es pecado, y al comer eso contamina su fe y lo hace débil, frágil, y lo condena. Por tanto, por esa causa yo no voy a comer carne. Jamás, dice. Me voy a abstener de ello, aunque no sea
real aquello, sino lo estoy haciendo por amor. Ahora bien, esto es respecto de lo mismo que Pablo habla de la debilidad. Él se hace al grande grande, al pequeño pequeño, al judío judío. A cada uno se hace como ellos, pero con un fin de alcanzarlos. A no confundir también con que, bueno, vamos a hacer cualquier cosa por ganarlo. No es cualquier cosa, sino algo que traiga provecho. Lo que es malo en naturaleza es malo siempre, y eso no se debe hacer. Pero cuando son cosas que en realidad no agravan la situación, como el caso, vamos a decir, Timoteo. Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, cuando él mismo enseña que la circuncisión ya no es nada, no sirve. Pero él lo circuncidó por razón de que iban a ir a predicar a los judíos, y para los judíos es importante. Pero como no es nada, bueno, se podía hacer. No importa, circuncídete. Y para los judíos va a producir una satisfacción y lo van a recibir. Y no va a haber estorbo. Pero no le dice, ve y peca. Porque el pecado en sí es malo. Vamos a decir, la Escritura dice, no matarás, no debemos matar. No robarás, no debemos robar. No mentirás, no adulterarás. No debemos hacerlo. Lo que es malo en sí mismo, por naturaleza de maldad. No somos como el mundo que pregunta qué es malo, qué es bueno. Nosotros sabemos claramente lo que es bueno y lo que es malo. Pero tenemos libertad en el conocimiento. Dice Pablo respecto de esto, todo me es ilícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré gobernar de ninguna cosa, porque lo importante es hacer bien. Lo justo delante de Dios nos muestra por su palabra que podemos ser empáticos sin pecar. Podemos ser llenos de amor, de misericordia, enseñándole a los demás que hay un mandato divino de Dios, una instrucción, y podemos salvar a algún pecador. Amén. Entonces, estamos aprendiendo que necesitamos tener empatía en este mundo individualista. Yo necesito más empatía, necesito más amor de Dios para poder sentirme interesado por los demás. Al Señor nos ayude, amén. Al Señor nos ayude, amén. Oramos, Padre bueno y santo, glorioso Dios. En el nombre de Jesucristo oramos a usted, Señor, pidiéndole que su amor sea derramado sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hermanos y sobre aquellos que han de ser alcanzados por su amor, por su palabra, Señor, por su bendición, por su luz. Ayúdenos a tener un corazón compasivo, a tener un corazón misericordioso, a ser movidos por el amor, inspirado de su presencia, llevando palabra de vida, llevando la acción, el buen actuar, el estar con el que sufre, con el que llora, con el que necesita consuelo. Señor, quite de nosotros toda depresión, angustia y enfermedad. Libérenos en esta hora, Padre, por su palabra. En el nombre de Jesucristo oramos, dando gracias. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Amén.